Buenos días. Parece ser que la situación va estabilizándose y damos gracias a Dios, pero vamos a seguir orando. Y este día es el Día del Señor. Vamos a tener también nuestra Santa Cena, pero antes de todo esto vamos a disponer nuestro corazón. Vamos a disponerlo para poder que sea un tiempo que sea agradable al Señor. Que quisiera que pudiéramos en esta mañana esforzarnos en mirarle solamente a Él y desear de lo más profundo de nuestro corazón que no sea un momento solamente agradable para nosotros, sino que sea agradable para Él. Para eso es importante derramar nuestro corazón delante de Él. Dice la palabra de Dios que el espíritu contrito y humillado Él no desecha. Y no es que estemos humillados en esa actitud de estar ahí postrados, sino humillados desde el reconocimiento que podemos estar hoy aquí gracias a su misericordia, gracias a su amor, y si estamos sanos y disfrutando de todo lo que tenemos, es gracias a Él. Humillados, reconociendo que sin Él no somos nada. Humillados desde ese corazón que huye de la autosuficiencia y del pensar que algo somos o algo podemos. Humillados porque mientras todo el mundo está postrado a los pies de un virus insignificante, su pueblo sigue postrado a los pies de Jesús y a los pies de Dios. Y humillados porque sabemos que Dios ha prometido estar con nosotros siempre, y no porque seamos mejores o peores, no porque seamos buenos, sino porque a Él le plació, porque nos amó con amor eterno. Con ese espíritu yo os invitaría a entrar en este tiempo de adoración, de alabanza, y que lo hagamos primeramente orando. Bienvenidos a la casa del Señor, ¿vale? Bienvenidos a la casa del Señor. Hoy es el Día del Señor, es otro domingo más que no podemos estar reunidos en el local, pero sí estamos unidos en un mismo espíritu. Así que le damos la bienvenida al Señor y lo hacemos con agradecimiento y con gratitud. Lo hacemos con alabanza y ahora lo vamos a hacer con una oración. Vamos a orar. Señor y Padre, te adoramos, te alabamos, te damos muchas gracias. Gracias porque tenemos la certeza que tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias porque un domingo más podemos disfrutar de estar unidos todos en un mismo corazón, en un mismo sentir, que es adorarte, alabarte, bendecirte, agradecerte. Queremos que en esta mañana nuestro corazón esté derramado delante de ti. Queremos que tú, Espíritu Santo, nos lleves a preparar ese corazón, que sea un corazón agradable al Padre. Señor, que sea en esta mañana ese derramarnos delante de ti en agradecimiento porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, que tú tienes el control de nuestras vidas, que ni un solo cabello cae sin que tú lo permitas. Y queremos estar agradecidos porque tenemos la certeza que tú, Espíritu Santo, estás con nosotros. Por eso queremos darte gracias, por eso queremos adorarte, por eso queremos alabarte y sobre todo queremos ponerlo en manos de la dirección de tu Espíritu Santo, Padre, para que no sea algo mecánico ni que sea algo que ocurre un domingo más, sino que sea algo especial, algo dirigido por ti, y por eso queremos pedirte que tomes el control, Señor, de todo lo que hagamos aquí, Señor. Toma el control de tu palabra, Señor, y llévala a los corazones, deposítala en ellos, ministra conforme a la necesidad de tu pueblo, Señor, y sobre todo, Padre,
recibe nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra gratitud. Lo hacemos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor. La tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico. Caerán, con gritos de júbilo caerán. Grito de victoria. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Sí, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Hoy vamos a declararlo. Caen los muros. ¿Ustedes? Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Vamos solos, vamos solos. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, los muros caerán. Los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Un buen grito de alegría. ¡Aleluya! Vamos a leer en el capítulo 10 del Evangelio de Juan los versículos del 22 al 42. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno
y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dice hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en mi Padre. Intentaron otra vez prenderlo, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos acudían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Amén. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir
Me deleito en ti. Quiero llorar en vos. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Bueno, como cada primer domingo de mes vamos a celebrar la Santa Cena y lo hacemos como un recordatorio, pero como un recordatorio del acto en sí, de lo que ocurrió en el aposento alto aquella noche, en la que el Señor tomó pan y tomó vino y a través de esos dos elementos que son un símbolo, en cuanto al pan que representa su cuerpo, pero también representa la Iglesia, y en esa unidad lo vamos a hacer con ese recordatorio. Pero que Cristo no es un recordatorio, Cristo es una realidad en nuestras vidas. Dios es una realidad en nuestras vidas. Y en esa realidad de que Dios es una realidad, y en esa verdad de que Dios es una realidad y no un simple recordatorio, vamos a tomar el pan y vamos a tomar el vino. Y vamos a hacerlo con agradecimiento y con un corazón derramado delante de Él, dando gracias de eso mismo, de que Dios es real y que en medio de nuestras vidas, en medio de cualquier circunstancia, Él sigue estando ahí. Por eso en esta mañana vamos a ir a la palabra de Dios y recordar lo que se nos ha dicho. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dio gracias. Vamos a dar gracias por el pan. Señor y Padre, te damos gracias, Padre, por el sacrificio perfecto que hiciste en la cruz, Señor, para salvarnos, Señor. Te pedimos que bendigas este pan, Señor, símbolo de ese sacrificio, Padre. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, que bendigas nuestra iglesia, Padre, que bendigas nuestro pastor y este país, Señor. Te damos gracias por ser nuestro buen pastor, por en estos momentos difíciles, Señor, darnos fortaleza. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice que después de haber dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a tomar el pan. Después de haber cenado, tomó la copa. Vamos a dar gracias por esa copa. Vamos a dar gracias por el vino. Señor, te adoramos y te alabamos, Padre, porque eres bueno y eres santo, Señor. Hoy recordamos tu muerte en la cruz, Padre. Esa muerte en la cruz donde derramaste cada gota de tu sangre, Señor, la cual limpió todos nuestros pecados, Padre. Por tus heridas fuimos sanados, Señor. Y por tu gran misericordia, Señor, hoy te pedimos que cubras a todos nuestros hermanos, Señor, a toda tu congregación, Padre. En el nombre bendito de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos lo recuerda así. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a tomar el vino. Tomémoslo con esa memoria y con esa realidad. Es el nuevo pacto en su sangre, es un pacto de ley a gracia, es un pacto en el que se rompió el velo y podemos tener acceso. Hagámoslo con esa certeza
de que el Señor está en medio nuestro. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y la Iglesia dice, Maranatha. ¿Quién soy yo para que el gran rey me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy.
Vamos a dar paso a la palabra, aquello que Dios ha puesto en mi corazón, que confío que el Espíritu Santo vaya confirmando en nuestras vidas esto que tengo para compartir con vosotros. Digamos que sería el final de lo que compartí la última vez, de la última predicación que compartí con vosotros, que se titulaba si el coronavirus era una crisis o una oportunidad. Y me llevó el Señor a compartir con vosotros la primera carta de Pedro, capítulo 4, cuando él empezaba diciendo que no nos sorprendiéramos del fuego de prueba que estábamos pasando como si algo extraño ocurriera, sino que era necesario. Hablaba de que había un para qué ocurría todo lo que está ocurriendo. Y sobre todo hablaba de los padecimientos y los decía con esa seguridad, es decir, lo que os está pasando no lo toméis como algo extraño, ¿no? Y esa manera de expresarse, Pedro, a través del Espíritu Santo, escribía esta carta a la iglesia y les decía que aunque era verdad que había una situación que producía inestabilidad, inseguridad y padecimientos y sufrimientos, pero que no lo tomáramos como algo extraño. Y eso quería decir que detrás había un para qué, había un propósito. Y si os acordáis, compartía sobre que primeramente el juicio de Dios empezaba por su casa, entendiendo juicio como el momento de ejecutar una sentencia en cuanto al propósito que Dios tenía. Y bueno, ahí pues os di compartí con vosotros unas pautas de cuáles eran los propósitos. Y hoy quisiera dar término a esa predicación con el versículo 19, que era el que continuaba lo que compartí en su día. Y el versículo 19 de la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 19, dice así: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El Señor bendiga su palabra. Después de haber dicho todo lo que dijo en cuanto a que el juicio de Dios empezaba primero por su casa, si recordáis, él quería que nuestros vestidos fueran planchados, que esas arrugas que no glorificaran a Dios fueran quitadas, que necesitaba una preparación para que realmente la iglesia fuese aquello que Dios quiere que sea. Y después de esto, lo que nos dice, de modo que en esa actitud, en esa realidad que os estoy diciendo, que es voluntad de Dios, dice, de modo que los que padecen, y es verdad, estamos padeciendo, hay familias que están padeciendo, hay hermanos que están padeciendo por la situación, por la incertidumbre, por la inseguridad, porque se pierde seguridad cuando estás en un ERTE, cuando te despiden del trabajo, cuando cuando eres autónomo y tienes que ir haciendo frente a los pagos, cuando lo único que tienes son promesas de que si te van a ver ayudas o no las van a ver, pero no están. Entonces ahí hay un padecimiento. Y nos decía que todo esto entra dentro de la voluntad de Dios, porque no hay nada que a Dios se le escape. Y entonces dice que en esa actitud, o sea, en esa situación, nuestra actitud, lo que dice Pedro a la iglesia y que nos dice el Señor hoy a nosotros es: encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En esa situación, en esas circunstancias que estamos, lo que tenemos que hacer es encomendar nuestras almas al fiel Creador y hacer el bien. Tenemos un trabajo que hacer. Y este versículo establece como un resumen de lo que debe de ser nuestra actitud, la actitud del cristiano, la actitud de su pueblo ante el sufrimiento, ante este sufrimiento. Y el texto dice literalmente lo siguiente: de forma que
incluso los que están padeciendo conforme a la voluntad de Dios, encomienden al fiel Creador sus almas en práctica del bien. No se trata solamente de encomendar nuestras almas, sino que luego además tenemos que hacer el bien. El mensaje de Pedro se cierra, ese mensaje que empezó que empieza en el capítulo 4, en el versículo 12, es la Biblia, mi Biblia lo titula Padecer para la gloria de Dios, y recordad que el propósito era que Dios fuese glorificado en medio de esta situación. El mensaje de Pedro se cierra con algo fundamental y vital, que debemos encomendar, entregar, la palabra encomendar significa entregar nuestras almas al fiel Creador. Este versículo es el que cierra el capítulo 4, concluye este capítulo y nos manda a descansar en el Señor. El propósito de todo lo expuesto anteriormente en cuanto a esos padecimientos y a todo lo que estamos hablando, la esperanza en medio del sufrimiento, la esperanza que hay, porque él habla de que no es algo extraño, que no lo miremos como algo extraño, sino que lo miremos para que Dios, con el propósito de que Dios quiere glorificarse. En medio del sufrimiento es encomendar nuestras almas a quien es fiel y verdadero. Me vienen a la mente las palabras de Jesús en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Es esa actitud, es ese entregarnos totalmente al Señor. El significado de alma aquí habla: entregad vuestras almas, entregad sus almas al fiel Creador, entregad vuestras almas. Para eso necesitamos entender cuál es el significado de alma, porque incluso hay mucha confusión. Puedes estar ahí preguntándote qué es el alma. El significado de alma es mucho más que un principio vital. Esta palabra, alma, aplicada al ser humano, designa el centro de la persona donde radican los sentimientos, el intelecto y la voluntad. Y estas son las tres cosas que Dios nos está pidiendo que le entreguemos, que encomendemos. La palabra encomendar quiere decir entregar. Y lo primero que dice es: entrega tus sentimientos. ¿Qué cantidades de sentimientos pueden estar pasando después de 50 días metidos en casa, privados de los seres queridos, privados de poder relacionarnos, privados de poder ir a la iglesia, privados de un sueldo, privados de salud? No sé. Ahí hay un tsunami de sentimientos. Y lo primero que dice en cuanto a entregar, lo primero que tenemos que entregar, porque la palabra alma es una, pero tiene un significado extenso, lo primero que nos enseña es que entrega tus sentimientos de tristeza. Hay mucha gente triste. Y gózate alabando a Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo no es algo que se manifiesta por unas circunstancias. El gozo es aquello que se produce desde el corazón, entendiendo de que todas las cosas ayudan a bien al que ama a Dios. Y en medio de este fuego de prueba que nos sorprende y que Dios nos dice que no nos sorprendamos, lo primero que tenemos que entregar a Dios es nuestra tristeza y cambiarla por gozo. Gocémonos alabando a Dios. Derramemos nuestro corazón en gratitud a Dios. Dad gracias a Dios por todo. Tengo conversaciones con personas con las que amo, con las que estoy relacionándome y les digo, pues tengo ganas de verte, tengo ganas de abrazarte. Eso te pasará a ti también. Pero a veces, y luego llegamos a una conclusión. ¿Quién no tiene ganas de abrazar a la persona que ama, a sus hijos? Pero al final, claro, si te enfocas en que no puedes hacerlo, te entrará tristeza. Pero al final siempre terminamos diciendo lo mismo. Pero demos gracias a Dios. Entonces, entrega tus sentimientos de tristeza.
alaba a Dios, presenta sacrificios de alabanza, ahora que no lo sientes, y sobre todo, da gracias a Dios. La Biblia dice, dad gracias a Dios por todo. Pues vamos a hacerlo. Da gracias a Dios. Entrega tus sentimientos, aunque tus sentimientos te digan que no. Da gracias a Dios. No es agradable cuando estamos siendo podados. Este es un pasaje en el que Dios quiere que nosotros, que la Iglesia, manifieste la gloria de Dios. Somos representados por árboles. Los árboles son podados anualmente, por lo general. Y estamos en una poda. Dios está quitando aquellas cosas que impiden que podamos dar más fruto. Estamos dando fruto, pero Dios quiere que demos más fruto. Dice que para que deis fruto y fruto en abundancia. Entonces estamos en esta poda. La poda no es agradable. Si un árbol o una planta que es podada se pudiera quejar cuando le ponen la tijera, podríamos escuchar. Pero es curioso cómo la vid, si ves la vid, quienes conozcan la vid, yo he tenido parras, yo he tenido viñas y yo realizaba la poda. Y es curioso cómo cuando la podas al tiempo, empieza por donde la has podado, empiezan a salirle agua. Llora, están diciendo, la viña está llorando. Y Dios nos compara con viñas y con árboles y con plantas. Y en este sufrimiento, en esta poda, la situación no es agradable, nos duele. Pero mira el fruto de la poda. Enfoquémonos, dirijamos los sentimientos al fruto de la poda. Y dejemos al agricultor santo que saque lo que impide que podamos dar más fruto. Recuerda que la Biblia nos enseña que la disciplina nunca es causa de gozo. Si os acordáis, en la predicación decíamos que esto podía ser una disciplina, no como un castigo, no como un fin en sí mismo, sino para poder llegar a que se pudiera cumplir el fin que Dios tiene para su iglesia. La poda y la disciplina tienen el mismo significado. La poda no es el fin, la poda se realiza para que pueda haber fruto en ese árbol. Recuerda que la Biblia nos enseña que nunca la disciplina es causa de gozo, pero que dice que produce frutos de paz. Ahora mismo hay mucha gente que no tiene paz, que no duerme, pero nosotros sí la tenemos, pero no porque la merezcamos, sino porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, y tenemos la paz. Y podemos recibir una paz que sobrepasa todo entendimiento si aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, que dice en Filipenses 4, a partir del versículo 7, que dice, regocijaos en el Señor, una vez digo regocijaos, y dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, morará en nuestras mentes y en nuestros corazones. Seamos disciplinados y agradezcamos, demos gracias a Dios, entendiendo que todo este proceso, toda esta situación, aunque los sentimientos nos digan todo lo contrario, alaba, adora, da gracias a Dios, porque vamos a recoger fruto de paz y justicia. Segundo, que tenemos que entregarse esa parte del alma. Entrega tu intelecto. No interpretes las noticias desde la carne. Cada vez más se están diciendo y aconsejando que no escuchemos mucho las noticias. Es un consejo. Si quieres escuchar las noticias a mediodía, no las escuches por la noche, porque las noticias minan nuestro intelecto. La palabra tiene poder y dependiendo de lo que entre puede producir paz, puede producir incertidumbre. Cuidemos nuestro intelecto. No interpretemos las noticias desde la carne. Miremosla desde la realidad que Dios nos dijo, que en el mundo habrá aflicción. Pero no temas, porque yo he vencido al mundo. No actúes según tu intelecto, aquello que tú razonas, y somételo a la voz y a la palabra del Señor. Mientras todo intelecto puede decirte que es tiempo de recoger, Dios está diciendo que es tiempo de dar. Mientras tu intelecto, por las noticias que escuchas,
te dirá, esconde la mano, Dios te dice, extiende la mano al necesitado. Mientras tu intelecto te dice que no gastes, Dios te dice, invierte y haz tesoros en el cielo. Mientras el intelecto nos dice, actúa por vista, Dios te dice, vive por fe. Y confía en mí, que soy el dueño del oro y de la plata, que ni un solo cabello de tu cabeza cae sin mi permiso. Yo estoy al control. Cuidado, entreguemos, dice que encomendemos al Señor nuestro intelecto, nuestra alma, donde están nuestros sentimientos y ahora nuestro intelecto. No nos dejemos llevar por lo que pensamos. Recordad los devocionales de esta semana. En lo que somos aprendices, no somos empleados, aprendemos del Señor. Y el Señor nos enseña que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que sus caminos no son nuestros caminos. Y en esta mañana el Señor nos dice que encomendemos nuestro intelecto. Hay mucha necesidad, hermanos, mucha necesidad. Y ahora podemos llegar a ese momento de decir, bueno, es que yo también tengo más necesidad. Nosotros vivimos por fe, hermanos. Y dice la palabra de Dios que si retenemos más de lo que es justo, vendremos a pobreza. No se trata de retener, no se trata de cerrar la mano, se trata de abrir la mano, se trata de extender la mano a los necesitados, se trata de invertir en el reino de los cielos, se trata que hay mucha gente que tienen mucho menos de lo que nosotros tenemos. Y ahora no es tiempo de recoger, no es tiempo de cerrar la mano, es tiempo de dar, es tiempo de invertir en el reino de los cielos, es tiempo de predicar el Evangelio con la misericordia, es tiempo de abrir nuestras manos, de extender nuestras manos al necesitado. Hemos dado de comer, gracias a Dios, por el esfuerzo de la congregación a 4 familias, pero Cáritas nos está pidiendo ayuda. Nos ofrecimos al alcalde de Ibi y él nos dijo que necesitaban alimentos. Nos hemos ofrecido, estamos a la espera que nos pida, que nos diga qué necesitan. Cáritas ya nos han dicho lo que necesitan. Necesitan leche de continuación, necesitan pañales, eso vale dinero. Pero necesitamos tener las manos extendidas por si vienen. Pero ¿sabes qué pasa? Que no es que vienen, es que Dios los manda. Y si vienen las personas a pedirnos ayuda, tenemos que mirar que es Dios quien las manda. Las personas tiradas en el camino eran recogidas y llevadas al mesón. Había alguien que les recogía y les llevaba al mesón. Dios va a usar personas para traerlas al mesón. Y el Señor, recordad lo que dice en esa parábola, cuidádmele, y todo lo que gastéis, yo os lo devolveré. Recordad cómo seremos juzgados. Es el único pasaje en la Biblia que habla de cómo seremos juzgados. Y en Mateo 25 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve enfermo y me viniste a ver, y porque estuve en la cárcel y me visitasteis. Y cuando lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. Sujetemos, encomendemos nuestro intelecto al Señor, hermanos. Fijaos lo que dice 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 11. Recuerden lo siguiente. La Nueva Traducción Viviente. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. ¿Quién? ¿El pastor? ¿La iglesia? Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitamos. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Lo que Dios nos ha dado, necesitamos entender que Dios nos lo da para nosotros, pero que no es con esa manera egoísta, sino que lo que tenemos es para que nosotros administremos nuestra vida sin perder la generosidad de poder compartir con otros. Cuando entremos en esa dinámica de dar a otros, Dios nos dará para que sigamos dando. En el momento que cerremos las manos, en el momento que retengamos más de lo que es justo, venimos a pobreza, dice Proverbios. Lo dijo el sabio Salomón. Como dicen las Escrituras,
Ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor. No nos olvidemos. Es Dios quien nos provee. Y luego el pan para comer. Si tenemos pan es porque Dios nos lo provee. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Cuanto más demos, más vamos a ver cómo Dios nos da, más generosidad vamos a tener hacia Dios, más vamos a dar, más Dios nos dará, cuanto más demos, más vamos a poder dar y más generosos podremos ser, más podremos extender el reino, más podremos evangelizar y más podemos hacer que las personas vean a Dios en medio de nosotros. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Está diciendo que cuando nosotros tenemos esa actitud y vamos y damos, dice que los que reciben se darán cuenta y darán gracias a Dios. Ese es el propósito de la misión. Dice que en esa actitud de dar, en esa actitud de siembra, en esa actitud de generosidad, la persona que recibe, dice que ellos cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, cuando llevamos nuestras ofrendas a las personas que las necesitan, dicen que esas personas darán gracias a Dios. Verán a Dios. Salmo 41, 1 y 2. Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. Dice, bienaventurados, qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres, cuando nos acordamos de los pobres. Dice, fíjate la promesa, el Señor rescata a esos que bendicen a los pobres, que dan a los pobres. Dice, el Señor los rescata cuando están en apuros. ¿Estás en apuros? Abre tu mano, extiende tu mano. No en cantidad, sino conforme tu corazón te diga. No con tristeza, ni con presunción, sino según tu corazón te dicte, dice. Y si lo haces, Dios te rescatará en ese estado de apuro. El Señor los protege a los que dan a los pobres y los mantiene con vida, los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. Entrega tu intelecto a Dios. Encomienda esa parte de tu alma a Dios. Abre, extiende. Mientras el intelecto dice ahora es tiempo de cerrar, Dios te dice no, ahora es tiempo de abrir. Y la última parte del alma es entreguemos nuestra voluntad a Dios. Entreguemos nuestros sentimientos, entreguemos nuestro intelecto y entreguemos nuestra voluntad a Dios. Pues su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entrega tus sentimientos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entrega tu intelecto. Y haciendo su voluntad, nos beneficiaremos de sus promesas de provisión, de paz y de bienestar. Ahora, la segunda cosa. Esta entrega de nuestras almas ha de ser, sin embargo, no tiene que ser pura pasividad. O sea, no es estar simplemente entregar nuestro intelecto en pasividad, sino que ha de realizarse practicando el bien. Cristo todavía no vino por su iglesia, por tanto, esperémosle ahora haciendo el bien. Es el momento de hacer el bien. Sirviendo a Cristo con integridad, sin reservas, con esfuerzo, como le pidió a Josué, esfuérzate y sé valiente, con integridad de corazón, con todo corazón, sin reservas, con valentía y con fe. El Señor nos está hablando a través de su palabra, de las predicaciones y de los devocionales, que necesitamos vivir en fe, actuar en fe. Me viene a la mente Nehemías. Nehemías
es un libro que yo recomiendo leer. Fue un hombre que se caracterizó por ser un hombre de oración y ayuno. Era alguien que era un hombre que tenía un trabajo que realizar y que él entendía que tenía que hacerlo con estas dos armas y disciplinas importantes, que es la oración y el ayuno. Y hay una frase muy característica en él, y era: acuérdate de mí para bien, Dios mío. Esas son las características de Nehemías: un hombre de ayuno, un hombre de oración, y una frase siempre en él: acuérdate de mí para bien, Dios mío. El pueblo de Israel en ese tiempo tenía que reconstruir las murallas para protegerse de los ataques. Las murallas representan aquello que protege, y nosotros necesitamos tener esas murallas en medio de este tiempo para que esas murallas impidan que nuestra vida se derrumbe. Necesitamos construir. Y las murallas son hechas por agentes externos, que es lo que hablábamos antes: el sentimiento, el intelecto y la voluntad. Son externos, los pensamientos que vienen de fuera hacia adentro, los pensamientos que vienen de fuera hacia adentro y la voluntad que viene de fuera hacia adentro. Necesitamos crear esas murallas. Venían Sanbalat, Tobías, los amonitas, venían desde fuera de la ciudad, y ellos tuvieron que sobreponerse. El pueblo de Israel tuvo que sobreponerse a las burlas, al desánimo, las conspiraciones, las amenazas, las agresiones. Estamos en ese tiempo en el que Dios desea que construyamos, que edifiquemos, que no estemos pasivos. Es tiempo de reconstruir los muros espirituales de nuestra vida para ser protegidos de los ataques del príncipe de este mundo, mientras viene a bombardear nuestra mente con mentiras, con realidades que ven, pero que no son para nosotros, porque nosotros vivimos bajo la cobertura del Señor, bajo la sombra del Omnipotente. El Señor tiene promesas, y aunque el mundo se derrumba, nosotros estamos ahí. Mientras en el mundo hay aflicción, que Dios nos dice que no temamos, porque Él ha vencido al mundo. Necesitamos edificar esos muros espirituales de nuestra vida para ser protegidos de esos ataques. Ellos miraban los escombros. Cuando tú lees el capítulo 4 de Nehemías, dice que llegó un momento en que el diablo hizo que ellos miraran los escombros y se desanimaban, y Nehemías lo vio. Es importante que si no aprendes a sujetar tus sentimientos y tu intelecto y miras los escombros, si miras las noticias, si miras las realidades, si miras las cifras, si miras aquello que ves, vas a decir: hay mucho escombro, esto no puede ser, y te puedes desanimar. Entonces Nehemías dice que les vio, y fijaos lo que les dice, Nehemías 4, versículos 10 y 11. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El enemigo quiere que no sepas ni que veas, que simplemente resistas, que des rienda suelta a tu intelecto, que des rienda suelta a tus sentimientos, que des rienda suelta a tu voluntad. Que no veas las cosas como Dios quiere que las veas, que no sepas, que no veas, porque el propósito es que si tú no sabes ni ves, si tú no te enfocas en saber y ver cuál es la voluntad de Dios, al final el diablo se va a meter en lo más profundo de nuestro interior y va a destrozar nuestra alma, y nos va a sumir en un pozo de tristeza y desesperación. El confinamiento no debe producir pasividad, no se trata de resistir, recordarlo. El Señor no para de decirlo. Debemos pelear contra la apatía, contra el desánimo, contra la incredulidad, contra la pereza espiritual, contra el conformismo, luchar contra la religiosidad. Debemos crecer espiritualmente, debemos seguir ejerciendo el ministerio que Dios nos ha dado, debemos seguir orando, debemos seguir diezmando,
debemos seguir ofrendando, debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos, aprovechar el tiempo en el Señor. Debemos tener nuestra mano extendida hacia los necesitados. Si se cierra el local de la iglesia y perdemos la actividad ministerial de servicio, de mayordomía, de adoración, de crecimiento, eso solo nos demostrará que no hemos entendido cuál es el concepto de iglesia. Pero ¿cómo lo hizo Nehemías en medio de esta situación? Nehemías 4:9 dice: así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Lo primero que hizo Nehemías dice que miró hacia arriba. Se puso a sí mismo y su causa bajo la protección de Dios. Tienes que ponerte tú mismo tienes que ponerte bajo la protección de Dios. Tú mismo como persona, tu situación, tu circunstancia, la tienes que poner bajo la protección de Dios. Entonces, dice Nehemías, oramos a nuestro Dios. Esto es lo primero que hizo este hombre. Y esto es lo que tendríamos que hacer nosotros también. Él extendió delante de Dios todas sus preocupaciones, todos sus pesares, todos sus temores, y de este modo aligeró el peso que llevaba. En esta situación lo primero que tienes que hacer es mirar hacia arriba. Pon tus ojos en las cosas de arriba. Decía Pablo en la iglesia de Colosenses, pon tus ojos en las cosas de arriba. La predicación del domingo pasado fue puesto los ojos en Jesús. Y hoy el Señor nos vuelve a recordar que pongas tus ojos en las cosas de arriba, mira hacia arriba. Y lo segundo que hizo es mirar a su alrededor. Se puso a considerar la situación, a explorar el estado de la obra, de él mismo y de los obreros. Él miró hacia arriba y luego miró a su alrededor, cómo estaba él, cómo estaba aquello que estaba edificando, y miró, mírate tú, mira lo que estás edificando y mira a tu familia, porque ellos están ahí, están expuestos, y nosotros somos elementos donde ellos nos están mirando. Y Nehemías dio ejemplo al pueblo y les dijo: miradme a mí, como yo os dirijo, no a mí, sino a él. A mirar arriba, acordaos del Señor, les decía constantemente, acordaos del Señor. Y nosotros necesitamos explorar a nuestro alrededor, mirar a nuestro alrededor. Necesitamos mirar nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra casa. Y dice que puso guardia día y noche. Esta fue la consigna que nos dejó el Señor. ¿Os acordáis? Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Pero yo quisiera leeros este pasaje en la versión de la traducción en lenguaje actual. Fijaos lo que dice. Es lo mismo que hizo Nehemías, y es lo mismo que nos está diciendo Dios hoy. Y es lo mismo que Jesús les dijo a sus discípulos, es lo mismo que el Señor nos está diciendo hoy. No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo en sus propias fuerzas. Y es verdad, no podemos resistir esto en nuestras propias fuerzas. Necesitamos entrar en encomendar nuestras almas a Dios en obediencia y hacer el bien. Ahora que todo marca que no tenemos que hacerlo, es el momento de hacerlo, porque andamos por fe, no por vista. Y dice que necesitamos no estar dormidos, orar. Si pensamos que con orar ya no necesitamos velar, entendiendo por velar, leer su palabra y escuchar su voz, para estar seguros, somos perezosos. Tenemos que luchar contra la pereza, necesitamos orar, mirar hacia arriba y orar. Y si lo estamos haciendo, si solamente lo que hacemos es orar, pero no velamos, no leemos la palabra, somos perezosos, estamos tentando a Dios. Pero luego si además velamos, o sea que solamente leemos y escuchamos, si solamente leemos la palabra y escuchamos, sin orar, o sea con una actitud de humildad y de necesidad de decir, como este pasaje de decir, en mis propias fuerzas no puedo,
si no tenemos esa actitud de además de leer, de ese corazón de orar delante de Dios y decir, Señor, esto no es en mis propias fuerzas, necesito tu gracia para poder hacer tu voluntad, para poder poder encomendar mis sentimientos a ti, para poder encomendar mi intelecto a ti. No se trata solamente de velar, no se trata solamente de orar. El Señor dijo, velad y orad. Velad, lee la palabra, pásate tiempo conmigo, escudriña la palabra, estate atento a mis palabras y acompáñalo con oración, con esa actitud de reconocimiento que no puedes, para que yo realmente pueda verte sin fuerzas. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si solamente leemos, si solamente tenemos actividad, pero no oramos con esa actitud de humildad y de necesidad de Dios, somos orgullosos y estamos menospreciando a Dios. Y cualquiera de las dos no agradan a Dios. Para concluir, hermanos, Nehemías 4:14. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas y por sus casas. ¿Cómo animó al pueblo? Y yo quiero animarte en esta mañana. No temas delante de ellos. No temas delante de la situación, no temas delante del mundo, no temas delante del ERTE, no temas delante del desempleo, no temas delante de las noticias, no temas delante de ellos. Pórtate valientemente y tened en cuenta al lado de quien luchas. Acordaos del Señor, les decía Nehemías. Yo te digo en esta mañana, anímate, acuérdate del Señor, grande y temible, les decía. Nehemías 4:14, no le tengan miedo, recuerden al Señor, Él es grande, glorioso, luchen. Acordaos del Señor grande y temible. Quizás puedes llegar a pensar que nuestros enemigos son grandes y temibles. Bueno, ese es tu intelecto. Pero ¿qué son en comparación con nuestro Dios? Especialmente cuando se oponen a Él, al hacer nosotros su voluntad. Cuando tú hagas la voluntad de Dios, no hay enemigo que pueda vencerte. El problema es cuando entremos en esa dinámica de no entregar nuestras almas, de no encomendar nuestras almas. Ahí somos vulnerables. Pero si tú haces la voluntad de Dios, nada ni nadie te podrá vencer. Porque tienes un Dios grande, temible, que cuida de ti, poderoso. Es grande sobre todos ellos para dominarlos. Mientras el mundo dice, no puedes, Dios te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Acuérdate por quién luchas, al lado de quién luchas, Acuérdate que no estás solo, que Dios está. Un devocional en esta mañana decía que no somos empleados, que somos aprendices, que no estamos trabajando para Dios, estamos trabajando con Dios. No estamos luchando solos, estamos luchando con Dios. Él está a nuestro lado. Aunque pases por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Y por quién luchas? Nehemías les decía, enfocaos primeramente en ti, pero luego en tu casa. Lucha por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Les está diciendo, os jugáis todo lo que tenéis en el mundo. Nos estamos jugando mucho, hermanos. No resistamos, sigamos construyendo iglesia, sigamos extendiendo el reino de Dios, sigamos haciendo el bien, sigamos haciendo misión y hagámoslo recordando quién está a nuestro lado luchando. Y hagámoslo entendiendo que nuestro esfuerzo es para construir una muralla que protegerá lo que más amamos. Construye en fe, construye en confianza en Dios, construye en obediencia a su palabra y no oigas las mentiras del enemigo, diciéndote que no podrás llegar a fin de mes, que tus hijos no podrán construir un futuro. Lucha porque tus hijos, tu familia, vean en ti que pones en práctica los valores del reino. Esposos,
Varones, necesitáis transmitir a vuestros hijos esa confianza y se la vais a transmitir cuando vosotros actuéis, que ellos vean que no tenéis miedo, que ellos vean que aunque todo el mundo está diciendo una cosa, nosotros hacemos la contraria, no por llevarles la contra, sino porque hacemos lo que Dios nos ha dicho. Transmitamos a nuestros hijos aquello que creemos que es de Dios y entonces incorporaremos en ellos ese valor y ese espíritu de victoria para que ellos también puedan crecer fundamentados en que tienen un Dios grande. Transmíteles esa vida por fe para que puedan vivir viendo el actuar de Dios y que la vida se construya encomendando nuestra alma al fiel Creador. Practica los valores del reino. Nehemías sabía que todos le estaban mirando y él no les decía que hicieran algo que él no hiciera, sino él hizo y los demás lo vieron y transmitió esos valores. Transmite los valores del reino a tu familia, a tus hijos, a tu esposa. Pelea esa batalla. Ellos se van a desanimar, pero tú tienes que transmitir. Acuérdate, acordaos, vamos a hacer lo que Dios nos dice, porque tenemos un Dios grande. Séñales a que tienen que entregar el intelecto, los sentimientos y la voluntad a Dios. Que vean que vives como ese Dios que dices que tienes. Que lo vean. Te voy a dejar con una frase que a mí el Señor puso en mi corazón hace años. Es algo personal que yo comparto con vosotros, que creo que lo compartiré alguna vez. Ocúpate de mis cosas y yo me ocuparé de las tuyas. Él lo dijo de otra manera en el Sermón del Monte. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás yo te lo añadiré. El Señor os bendiga, hermanos. Y espero que Dios nos dé su gracia para atesorar esta manera de actuar en medio de esta situación y que podamos encomendar nuestras almas al fiel Creador y que lo hagamos y además hagamos el bien en obediencia a su palabra. Vamos a orar. Señor y Padre, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos enseñas y nos muestras algo que para nosotros en nuestras fuerzas es imposible, Señor. Pero queremos pedirte en esta mañana que tú nos des tu gracia para poderla poner en práctica. Señor, en esta mañana queremos encomendar nuestras almas a ti. Queremos entregar nuestros sentimientos. Queremos entregar nuestro intelecto. Queremos entregar y rendir nuestra voluntad a ti. Y luego queremos pedirte que nos ayudes a obedecerte y a estar haciendo el bien, Señor. Ayúdanos, Señor, a no mirar con desánimo, a no mirar los escombros, a no mirar el desgaste, a no mirar a los enemigos, a no escuchar a los enemigos diciéndonos que no vamos a poder hacer nada, sino ayúdanos a construir esos vallados y ayúdanos a mirar como miraba Nehemías hacia arriba y que podamos declarar, no hoy, sino cada día, que tú estás con nosotros, que tú estás luchando con nosotros y que tú eres nuestro Dios grande y temible. Y que plaga no tocará nuestra morada. Y aunque caigan 1000 a nuestra derecha y 10.000 a nuestra izquierda, nosotros no nos llegará. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivirlo. Ayúdanos a transmitirlo. Ayúdanos a extenderlo a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestras hijas, a nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos a vivir de una manera real el Dios que tú eres en nuestras vidas. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque esto es una realidad. Tú estás con nosotros siempre. Ayúdanos, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Señor os bendiga. Vamos a alabar al Señor. Vamos a terminar alabando al Señor. Dios os bendiga.
nunca falla, Él nunca falla. Y tú quien todo vio.